La Guerra Fría, dos ideologías irreconciliables. Y antes de entrar en el tema a fondo, vamos a conocer unas breves pinceladas sobre lo que fue la Guerra Fría. Se trató de un enfrentamiento iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del Este comunista, liderado por la Unión Soviética. Esta gran disputa supuso el fin de la hegemonía de las naciones europeas en el mundo, así como la finalización del colonialismo de África y del sur de Asia, creándose de esta manera toda una serie de nuevos países independientes de las metrópolis europeas. ¿Y cuándo se originó todo esto? Pues empezó en 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial, prolongándose casi 50 años en el tiempo, hasta la disolución de la Unión Soviética. Los antecedentes de esta caída se entrevieron con el inicio de la perestroika en 1985, el accidente nuclear de Chernobyl en el 86, la caída del muro de Berlín en el 89 y el golpe de Estado fallido en la Unión Soviética en el 91. Y se le llamó Guerra Fría porque no hubo un enfrentamiento directo entre ambas potencias, pero sí, por una parte, la Unión Soviética financió y respaldó revoluciones, guerrillas y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado, sobre todo en América Latina y África. En definitiva, que ninguna de las dos superpotencias fue un santo. Por tanto, la guerra, entre comillas, se llevó a cabo en otros ámbitos como el deporte, la carrera espacial o la carrera armamentística, porque ambas potencias sabían que si se enfrentaban directamente, ninguna de las dos saldría vencedora, aniquilándose mutuamente. En resumen, que la humanidad vería una devastadora Tercera Guerra Mundial, y con el arsenal nuclear que ambas potencias tenían, podía provocar el fin de la humanidad. Y pasemos a ver cuáles fueron los verdaderos orígenes de este conflicto. Las malas relaciones entre ambos países ya venían de lejos. En 1917 triunfó la Revolución Rusa, haciendo de este país el primero de corte socialista. Los soviéticos promovieron que el capitalismo había de derribarse por la fuerza. La guerra civil entre el ejército blanco zarista, continuador del antiguo imperio ruso, y el ejército rojo revolucionario rupturista dio como ganador a este último. Y, por consiguiente, como era de esperar, las relaciones ruso-estadounidenses se deterioraron. Las reuniones entre los futuros ganadores de la Segunda Guerra Mundial fueron fundamentales para crear el nuevo orden, y en ellas se intentaron repartir los papeles, aunque luego no cumplieron sus promesas. Meses antes de acabar la guerra, con Alemania casi derrotada, se reunieron en Yalta, al sur de Crimea, los líderes de las tres grandes potencias vencedoras, Stalin, Roosevelt y Churchill, como jefes de Estado de la URSS, Estados Unidos y Gran Bretaña. Allí acordaron varios temas que posteriormente no fueron cumplidos. Los más importantes fueron la declaración de Europa liberada, permitiendo elecciones democráticas en todos los territorios, una conferencia en San Francisco para crear la Organización de las Naciones Unidas, el desarme, desmilitarización y partición de Alemania. Así el país se dividiría en 4 zonas, una para cada aliado y otra para la Unión Soviética. Unas indemnizaciones a pagar por Alemania por las pérdidas que causó a las naciones aliadas en el curso de la guerra. Se acordó trasladar a los alemanes de Polonia, Hungría y Checoslovaquia a los terrenos de Alemania Occidental y se reestructuró geográficamente Polonia. Y para finalizar se acordó la intervención de la Unión Soviética en la guerra con Japón, recibiendo como botín de guerra la isla de Sajalín, así como las Islas Kuriles. Y ya recién acabada la contienda, tuvo lugar en Potsdam, cerca de Berlín, otra conferencia entre los tres líderes, Stalin, Truman, en sustitución del fallecido Roosevelt, y finalmente Churchill. Allí se decidió la devolución de todos los territorios europeos anexionados por la Alemania nazi desde 1938, así como la separación de Austria, la división de ambos países, Alemania y Austria, en 4 zonas de ocupación, la persecución de los criminales de guerra nazis, el reasentamiento de forma humana y ordenada de las minorías alemanas de Polonia, Hungría y Checoslovaquia dentro de las nuevas fronteras establecidas para Alemania y Austria, el ultimátum a Japón, que debía rendirse sin condiciones, y finalmente Stalin quería la ruptura de toda relación con el gobierno franquista de España,
Al final se acordó que Estados Unidos, la URSS e Inglaterra se opusieran a la entrada de España en la ONU. Y de las fricciones entre ambas superpotencias nació la Guerra Fría. Pero, ¿cómo empezó? La Unión Soviética ocupó de facto todos los territorios que había conquistado, poniendo gobiernos títere afines a su ideología en estos respectivos países. Como contrapartida, Estados Unidos ideó el Plan Marshall para así reconstruir los países occidentales devastados por la guerra. España evidentemente no fue incluida, ya que ésta se cerró en una política de autarquía y proteccionismo bajo el régimen franquista. El objetivo final era evitar la propagación de ideas comunistas en estos países. Otra forma de frenar el avance soviético fue la creación de la OTAN en 1949. Se trata de un sistema de defensa colectiva donde los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus integrantes si son atacados por una potencia extranjera. Al principio la OTAN era tan solo una asociación política, pero la guerra de Corea hizo que se planteara una localización permanente, y entonces se creó una estructura militar bajo la dirección de comandantes de los Estados Unidos. En respuesta a ello, la URSS creó el Pacto de Varsovia, cuyo objetivo era contrarrestar lógicamente la amenaza de la OTAN. La línea de separación entre el este y el oeste se la conoció como el telón de acero, una frase acuñada por Churchill para referirse a la frontera no solo física sino ideológica que separaba a los países que habían quedado bajo la influencia militar, política y económica de la Unión Soviética de los países occidentales regidos por democracias capitalistas. Solamente Yugoslavia logró mantenerse fuera del control soviético aun estando situada al este del telón. Finlandia y Austria, situados al oeste, eran países soberanos, pero mantuvieron una estricta política de neutralidad respecto a los bloques. Y esta división entre dos bloques enfrentados en sus concepciones políticas, militares y económicas dio lugar a la Guerra Fría. Y a lo largo de estos años hubo infinidad de conflictos en que ambas superpotencias se enfrentaron de una forma indirecta. Tanto la URSS como Estados Unidos querían dominar el mundo, y no dudaron en combatir como si este fuese un tablero de ajedrez y los países unas meras fichas que mover. Y el primer asalto ocurrió en China. El Ejército Rojo, liderado por Mao Zedong y apoyado por la Unión Soviética, venció a los nacionalistas del Kuomintang, liderados por el general Chiang Kai-shek y a su vez apoyado por Estados Unidos. La victoria de Mao Zedong supuso la creación de un Estado comunista, la República Popular China. 5 años antes, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, ambas potencias acordaron dividir la península de Corea. Trazaron la frontera en el paralelo 38, quedando el norte a cargo de la Unión Soviética y el sur a cargo de Estados Unidos. Pero el norte invadió al sur y empezó la guerra. Ya en 1953, esta cesó con un armisticio que restauró la frontera entre las Coreas del paralelo 38, creándose así una zona desmilitarizada de 4 kilómetros de ancho entre ambos países. Precisamente ese mismo año falleció Stalin y le sucedió Nikita Khrushchev. Por otra parte, en 1950, el bloque soviético realizó un bloqueo migratorio impidiendo que sus ciudadanos huyeran de la zona controlada por ellos. ¿El motivo? Pues que en los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 15 millones de personas abandonaron el lado soviético. Y para evitar la huida de los ciudadanos del este, se reforzaron las fronteras. Pero el principal punto por donde huían era por Berlín, que estaba dividido en 4 partes, al igual que Alemania. Por eso, las autoridades soviéticas decidieron construir un muro para impedir la sangría demográfica del este hacia el oeste. Y de esta forma quedó construido el Muro de Berlín. Pero el momento más delicado de este enfrentamiento indirecto tuvo lugar en Cuba. En 1959, Fidel Castro quitó del poder al dictador Fulgencio Batista, y posteriormente Estados Unidos intentó derrocar del poder a Castro con una invasión fallida en Bahía de Cochinos. Por eso Castro simpatizaba con la Unión Soviética, y ésta decidió poner unas bases de misiles nucleares de alcance medio apuntando al corazón de Norteamérica. Esta lo descubrió y realizó un bloqueo naval de la isla para impedir el despliegue de los misiles, ordenando atacar a cualquier barco soviético que intentase romper el bloqueo e introducir misiles en territorio cubano. Después de una tirantez extrema, ambas partes llegaron a un acuerdo. Los soviéticos no desplegarían los misiles a cambio de la promesa norteamericana de no invadir Cuba. De esta forma pudo terminar la crisis sin que ninguna de las dos partes diese muestras de debilidad ni de derrota. Otra lucha de poder se vio en el sureste de Asia.
la guerra entre Vietnam del Sur, apoyado por Norteamérica, contra la guerrilla local que actuaba en el sur, el Vietcong, y Vietnam del Norte, con respaldo de China y la URSS. El incidente del Golfo de Tonkin fue una operación de falsa bandera organizada por los servicios secretos de los Estados Unidos para usarla como pretexto en su participación en la guerra del Vietnam. En esta se simuló un falso ataque de fuerzas pertenecientes a Vietnam del Norte contra barcos de la Armada de Estados Unidos. Al final, la guerra acabó extendiéndose a Laos y Camboya, y puede decirse que fue la única derrota militar de Estados Unidos en el siglo XX, y por tanto se convirtió en un icono de los grupos sociales y partidos de izquierda en gran parte del mundo. Y el último gran conflicto fue en Afganistán. La Unión Soviética intervino apoyando militarmente a uno de los dos bandos beligerantes en su guerra civil. La contienda se extendió en el tiempo más de lo previsto y al final la URSS salió de la guerra con innumerables bajas y con su prestigio militar gravemente dañado a nivel internacional. Y como represalia a la actuación militar soviética, los Estados Unidos boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú, impusieron embargos económicos e incrementaron su gasto militar. Pero además de enfrentamientos en otros países, ambas potencias se disputaban la hegemonía en diversos aspectos de la vida. La conquista del espacio fue uno de ellos y supuso el esfuerzo paralelo entre ambos países de explorar el espacio exterior con satélites artificiales, de enviar humanos al espacio y de posar un ser humano en la Luna. Esta lucha no sangrienta duró casi 20 años, desde 1957 hasta 1975. Todo empezó con las primeras tecnologías de cohetes después de la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos pronto tomaron la iniciativa lanzando el primer satélite artificial al espacio, el Sputnik 1. Pero la respuesta americana fue inminente, poniendo en órbita un año después otro similar, el Explorer 1. La URSS volvió a tomar la iniciativa lanzando el primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. Pero la carrera la ganaron los norteamericanos al conseguir aterrizar en la Luna y lograr que un ser humano pisase su suelo por primera vez. Además, en muchas especialidades deportivas la tensión también se vio reflejada entre ambas superpotencias. En los Juegos Olímpicos ambas competían para ver quién ganaba más medallas. Especialmente significativos fueron los partidos de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Múnich, donde Estados Unidos cayó injustamente derrotada por un punto en una final en la que los errores arbitrales le dieron la victoria a la Unión Soviética. O en hockey hielo, en los Juegos Olímpicos de Lake Placid, donde el potente conjunto soviético cayó ante la selección universitaria estadounidense. A nivel armamentístico también existía un equilibrio total. Estados Unidos dominaba el mar con su flota y su red mundial de bases militares de abastecimiento, mientras que la URSS controlaba la tierra con sus carros de combate, sus aviones y su numeroso ejército. Pero donde empezó a tomar forma realmente la carrera armamentística fue en el arsenal atómico, también llamadas armas no convencionales. Desde siempre hay que decir que tanto soviéticos como norteamericanos han tenido más del 90% de estas armas nucleares existentes en el mundo. En este gráfico queda patente el monopolio de ambas superpotencias en armamento nuclear. Pero todos los ciclos históricos tienen un fin, y este no podía ser una excepción. En 1980, Ronald Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuese necesario. Y tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron a la Unión Soviética y a la ideología comunista. El presidente norteamericano calificó a la URSS como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. Ya a principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que, además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Sobre la segunda mitad de la década de 1980, los gastos militares representaban el 25% del Producto Interior Bruto soviético, a costa del gasto en bienes de consumo para los ciudadanos y la inversión en sectores civiles. Además, Estados Unidos había comenzado una escalada militar con el desarrollo experimental de la Iniciativa de Defensa Estratégica o Guerra de las Galaxias, que pretendía, mediante unos satélites colocados en la órbita terrestre, interceptar los misiles enemigos en pleno vuelo. Pero el factor clave fue la llegada al poder de Mikhail Gorbachev. Este, para evitar el estancamiento económico, promovió una serie de reformas económicas profundas que se conocieron como perestroika o reestructuración.
La perestroika relajó el sistema de producción soviético, permitió la actividad económica privada y puso las primeras medidas para impulsar la inversión extranjera. Estas medidas pretendían redirigir los recursos del país de los costosos compromisos militares de la Guerra Fría a otras áreas más productivas de los sectores civiles. Ya otros factores desencadenantes fueron el accidente de Chernobyl, que junto con el accidente nuclear de Fukushima es considerado como el más grave de la escala internacional de accidentes nucleares y minó la credibilidad ya mermada de la tecnología soviética. En 1989 cayó el muro de Berlín, el icono más significativo de la Guerra Fría. Y a finales de ese año, durante la cumbre de Malta, Gorbachov y el sucesor de Reagan, George Bush, declararon terminada la Guerra Fría. Por último, en el 90 se reunificaron las dos Alemanias y en el 91 se disolvió definitivamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y para finalizar, este sería el mapa mundial en pleno apogeo de la Guerra Fría. Claramente podemos ver un equilibrio entre los países capitalistas en azul y los comunistas en rojo. Los países aliados de la URSS estaban sobre todo en Asia, Europa y África. Pero de estar dividido el mundo prácticamente en dos partes, se ha pasado a que la ideología comunista tan solo quede en zonas muy determinadas de nuestro planeta, como Corea del Norte, Cuba, Venezuela, China, Laos y Vietnam, aunque estos tres últimos poseen una economía de mercado. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.